Buenas noches. Aquí estamos para estudiar la lección 4 de nuestro curso. La palabra crece multiplicando iglesias. Bienvenidos a todos ustedes. Es una bendición poder estar aquí con ustedes otra vez para este estudio de la palabra de Dios. Ya sabemos lo de los micrófonos. Ustedes que han tomado tantos cursos con nosotros ya saben cómo manejamos los cursos. Ya saludamos a todos. Qué bendición poder estar aquí con participantes desde la República de México, desde Colombia, desde Argentina y otras escuchando la grabación de la clase seguramente. Aquí estamos en la lección 4. Vamos a seguir con nuestro estudio de las preguntas de plantar iglesias. Hoy vamos a hablar de las preguntas 4 y 5. Al final del curso, el proyecto final va a ser usar estas preguntas para hacer una planeación, para ayudar con la guía de metas que tiene con su consejero, para ayudar con la formación y también el crecimiento del grupo sembrador. Pero antes tenemos nuestra oración. Antes de empezar la lección, vamos a comenzar con una oración de apertura. Oremos. Querido Padre, en ti todos los creyentes en los cielos y en la tierra tienen su identidad. Oramos que de las riquezas de tu gloria a través de tu Espíritu, los creyentes en todas partes sean fortalecidos en la verdadera fe, para que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor para con nosotros en Jesús. Te agradecemos que puedes hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. Que esta clase y todas las reuniones de tu iglesia sean para tu gloria por todas las generaciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces vamos a repasar el video de nuevo e introducir la lección de hoy. Ya hicimos un pequeño repaso del video dentro del grupo de WhatsApp. Vamos a hablar un poco más, porque creo que es algo importante recordar. Aquí tiene la pregunta, ya lo consideramos un poco en el grupo. ¿Qué tiene que ver Miguel Cervantes con el plantar iglesias? Entonces, es un escritor, bueno, no muy cristiano él, ¿verdad? Pero es un escritor, que escribe novelas. Pero ¿qué tiene que ver con el plantar de iglesias en el video? Javi, por favor. Bueno, pastor, la vida de Miguel de Cervantes, allí como en el video lo decimos, pues es la dificultad en su vida, las adversidades que pasó y lo compara con plantar una iglesia en esta forma, bueno, el video, la adversidad que el plantador de iglesia va a pasar. Miguel de Cervantes pues pasó, nombra 3 adversidades fuertes en su vida allí y sin embargo, pues lo compara también con, el video hace un resumen comparando con Pablo, pues Pablo pasó naufragios, adversidades, lo apedrearon, lo dieron por muerto, ¿verdad? Lo azotaron, ¿verdad? Lo azotaron en algunas regiones, salió huyendo, ¿verdad? Creo que de Tesalónica y fue a Berea. Entonces, es la adversidad que pasó Miguel de Cervantes, hace una comparación con la adversidad que pasó Pablo y la adversidad que pasa el plantador de iglesia. Muchas gracias, Javi. Eso es de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Habla de sus dificultades. Y sí,
es conocido como autor exitoso, ¿verdad? Uno de los más exitosos de la historia, pero su historia personal no es una historia de éxito tras éxito, ¿verdad? Tenía muchas dificultades, igual que el apóstol Pablo, un gran plantador de iglesias. Y así es en este mundo. Sí, gracias, Javi. Rafael, también, por favor. Sí, pastor, ahí viendo el video y la historia de Miguel de Cervantes Saavedra, nos podemos dar cuenta, como decía el hermano Javi, pasó por diferentes adversidades, por problemas, dificultades, pero ante esa serie de dificultades se levantó y tenía un propósito. De igual manera, si hacemos la comparación con Pablo, Pablo vivió una serie de dificultades, pero siempre pensando en el gran amor de Dios y en la fe para lograr su objetivo. Entonces pienso que nosotros para plantar iglesia, todo no va a ser color de rosa, todo no va a ser en una zona de confort. Vamos a encontrar una serie de dificultades porque no es fácil en estos momentos llevar el mensaje del evangelio, donde nos vamos a enfrentar a muchas cosas que hay en el mundo. Entonces, es no desmayar, perseverar, porque algunas veces podemos encontrar hermanos que van a la congregación y hay veces que de pronto no van a ir. Algún hermano decía eso en la clase pasada, que los hermanos no eran constantes, sino que eran intermitentes. Entonces, eso no va a pasar. Y allí es donde nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo nos ilumine para ser perseverante y no desmayar, o sea, no desmotivarnos, porque de pronto en el grupo, en la reunión pueden llegar 10 y en la próxima reunión pueden llegar 2. Entonces recordar las palabras bíblicas que el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de su pueblo. Entonces esas palabras nos llenan de aliento, nos motivan a seguir. Entonces pienso que todo está en la perseverancia y en la fe que le pongamos y no desmayar, porque no es fácil, pero tampoco es imposible plantar una iglesia. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Y tal vez han escuchado ustedes de dos términos. Uno que habla de la teología de gloria. Y eso tiene que ver que también es conocido como la teología de prosperidad, que dice que si uno es buen cristiano, si uno hace las cosas que debe hacer, todo va a salir siempre bien. Va a haber gloria en este mundo. Promete lo que la Biblia no promete, ¿verdad? Esa teología supuesta. Nuestra gloria está en los cielos. Vivimos en un mundo caído. Hay otra teología que es la teología de la cruz. Entonces Jesucristo, hablando a sus discípulos, habla de esa teología, la enseñanza de Cristo es una teología de la cruz, ¿verdad? Cuando hablaba él con sus discípulos en Mateo 16, él les dijo, él dice que en Mateo 16, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La vida cristiana es una vida bajo la cruz en dos sentidos. En un sentido, bajo la cruz, bajo la gracia de Dios, sabiendo que somos perdonados, tenemos la paz de Cristo, que tenemos una salvación completa en Él.
Pero la vida de la cruz no siempre es fácil, ¿verdad? Si nuestro maestro, si nuestro Salvador llevó la cruz, nosotros también vamos a tener que, como dice aquí, tomar nuestra cruz en pos de Cristo. No significa que llevamos una cruz para salvarnos, ya la salvación es completa en la cruz de Cristo, pero significa que vamos a tener dificultades en este mundo. Sí, hay gloria que nos espera, ¿verdad? Hay gloria eterna y completa en los cielos, pero en este mundo no podemos prometer que cada cosa que hagamos siempre va a salir exitoso. Sí, puede ser que algunas cosas a veces que Dios nos va a bendecir, que a pesar de las dificultades, lo vemos en el ministerio de Pablo, como nos mencionó en el video, pero como nos mencionó también Rafael, a veces en una reunión hay 10, a veces hay 2, pero el Señor promete estar con nosotros. Es la promesa que es importante. Con 2 o 3 personas, Él está aquí en medio de nosotros. Gracias, Rafael. Lucy también tiene un comentario. Sí, pastor, quería hacer un comentario sobre Cervantes y sobre Pablo. Los dos han pasado, según el video que vi y la comparativa que hicimos, Cervantes ha sufrido, pero ha sido perseverante, pero el que ha sido más perseverante fue Pablo, porque él muy a pesar que estaba preso, ha estado preso y ha pasado muchas, y él ha estado constante para plantar la iglesia. Ha sido muy perseverante. Y le cuento algo que antes de pertenecer a la Academia Cristo, nosotros nos juntábamos con unos chicos y empezábamos a compartir el Evangelio y hacíamos unas reuniones y a veces no llegaba la gente, venían uno y después se iban y nos quedábamos los dos solos y nos íbamos al hospital. Así hemos trabajado un tiempo y no es fácil para levantar una iglesia. A veces muchos se desaniman por este lado, pero uno siendo perseverante y constante y pidiendo la voluntad de nuestro Señor, todo se puede. Y continuaron, pastor, con esto y yo empecé a estudiar la Academia Cristo y todo lo errado que estaba con ellos y bueno, yo me aparté y empecé a armarme, me quedé yo, lamentablemente, pastor, los cuento esto, yo terminé los 4 conceptos y ya algunos de los hermanos saben lo que nos pasó con esto del COVID, ya no se pudo concretar más con Aprendan de mí y me quedé ahí. Continué con los estudios, todo, pero ya no ha sido lo mismo. He buscado por grupos, por ejemplo, por internet para poder seguir adelante y no se pudo. Lamentablemente, cuando uno quiere, no se puede. Por ejemplo, armé el lindo grupo. La primera clase he tenido 1, en la siguiente no hubo ni uno, pastor, pero bueno, yo sigo aprendiendo y yo sé que algún momento se va a darse y sigo pidiendo al Señor. A veces le pregunto, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? A veces estoy haciendo y no hay nada y a veces me desanimo, pero después cuando veo esto empiezo, por ejemplo, ayer miraba la grabación de la clase anterior y meditaba cómo todas las preguntas que habían y empecé a decir que sí lo puedo hacer y tengo que esperar en su voluntad de nuestro Señor que todo va a llegar a su tiempo. Eso era lo que le quería comentar. Gracias, Lucy. Y es cierto, ¿verdad? Entonces, hacemos todo lo que podemos, pero con el consuelo de saber que todo está en las manos del Señor. El trabajo más duro es el cambio del corazón humano, que es solamente algo que el Espíritu Santo hace. Entonces, predicamos el Evangelio, por lo cual el Espíritu Santo obra y dejamos los resultados en sus manos.
Pienso yo en 1 Corintios 15, que es el gran capítulo de la resurrección. Habla de la resurrección de Jesucristo y la resurrección que va a ser nuestra en Él, ¿verdad? La victoria, habla de la victoria que ya tenemos, pero vamos a ver la gloria de la victoria algún día a su lado. Pero el último versículo de ese capítulo sobre la resurrección es larguísimo. Es entre todas las epístolas de Pablo, es el capítulo más largo. El último capítulo, el último versículo 58, concluye el capítulo que habla de la doctrina de la resurrección, hablando a nuestros corazones, y dice: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Nuestra obra en el Señor, nuestra obra del Señor, de que habla aquí, el trabajo que hacemos no carece de sentido. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador resucitado y tenemos un propósito aún más importante que el propósito de Miguel de Cervantes, el autor famoso. Tenemos el propósito de un mensaje que salva eternamente. Entonces, a pesar de las dificultades que fue como, por ejemplo, que tenía Miguel de Cervantes, o aún más como el apóstol Pablo, sabemos que tenemos un trabajo en una obra muy importante. Bien, hermanos. Entonces vamos a estudiar un poco más sobre las preguntas. Y las preguntas van a hablar de crecimiento. ¿Qué va a pasar cuando crece mucho el grupo? Y yo sé que unos de ustedes están batallando en los primeros pasos y tal vez hay poca gente y tal vez están pensando, ¿y por qué estamos hablando de estos pasos que tan grandes cuando el paso sencillo de juntar un grupo es tan difícil? Pero vamos a considerar las preguntas sabiendo que Dios tiene sus tiempos y sus planes y dejamos las cosas a su voluntad. Y también hablamos de las posibilidades, porque Él también nos puede bendecir en una gran manera también, si está de acuerdo con su voluntad. Bueno, pero antes de seguir adelante, nos saludé a dos personas que ya están aquí con nosotros. Aura, buenas noches, bienvenida. Ahora me escucha, tiene el micrófono desactivado ahora. Sí, buenas noches. Buenas noches, un gusto otra vez ahora. Y también Alejandro está aquí con nosotros. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. ¿Cómo están todos? Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Alejandro, igualmente. Qué bendición poder estar aquí con ustedes. Aunque hoy no puedo ver las caras, todos tienen sus cámaras desactivadas. Está bien, aquí estamos para estudiar la palabra juntos, ¿verdad? Bien, entonces, lo de Miguel de Cervantes y el apóstol Pablo nos lleva a pensar en unas cosas. Dios a veces sí llama a sus profetas, a sus siervos, a situaciones difíciles. Ahí tenemos unos versículos seleccionados de Isaías 6, algo bonito, con el carbón del altar del cielo, la visión que recibió Isaías para llamarle al servicio. Y vemos, pero no siempre enfocamos en lo que viene después, porque él dice, heme aquí estoy, Señor, ¿verdad? Pero después vemos el llamamiento que recibió Isaías. Si nosotros no tenemos la garantía del Señor que vamos a recibir algo tan específico de la boca del Señor, tenemos un llamamiento general para compartir la palabra, pero vemos su trabajo, iba a ser difícil. ¿Alguien nos puede leer las palabras que están en las pantallas? Son de Isaías 6. Yo lo leo, pastor. Por favor, Lucy. Dijo entonces, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden asoladas sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas
y la tierra quede hecha un desierto. Pero la simiente santa será como el roble, como la encina, que después de cortados aún queda el tronco. El llamamiento de Isaías fue un llamamiento de rechazo. El Señor de antemano le dijo que le iba a rechazar. No iban a comprender su mensaje por tener corazones duros. El pueblo de Israel iba a rechazar a él, y la consecuencia de su rechazo constante iba a ser el exilio a Babilonia. Entonces, pero fue el llamamiento de él. Y puede ser, honestamente, que en algunos casos nosotros vamos a ser llamados para dejar a personas sin excusa, para que no tengan excusa. Eso es lo que dice aquí en Romanos 1, escrito por Pablo, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él habla de la revelación de Dios por la creación. Pero sabemos que no podemos saber todo de Dios por la creación, pero algunas cosas que existen. Pero ¿por qué? Eso es lo que dice en Romanos 1. Lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos que el llamamiento de Isaías fue el llamamiento para dejar sin excusa al pueblo de Israel, porque él anunció la palabra de Dios a ellos y ellos lo rechazaron. Entonces, y vemos que a veces la creación del mundo sirve para que no tengan excusa, para que no existe pretexto de no creer, ¿verdad? Entonces, vamos a nosotros a predicar, y puede ser que Dios nos va a utilizar como Isaías. Pero también es la voluntad de Dios, el Dios que nos ama, que nos envió por su propio Hijo. Pero al mismo tiempo hay otra posibilidad. A veces, tal vez han escuchado del apodo de Jeremías, el profeta llorón, porque él en su libro de profecía tan grande, el libro, pero lleno de lamento por el pueblo de Israel, que él escribió un poco después de Isaías. Entonces él habla de lo que estaba pasando con la conquista y del pueblo de Israel. Pero Dios habla con él y le da un poco de esperanza, porque él siempre trabaja. Eso es lo que dice el Señor al profeta llorón, a Jeremías. Tal vez te hagan caso y cada uno de ellos sea parte de su mal camino. Así yo dejaré de hacerles el daño que he pensado hacerles por sus malas obras. Entonces nosotros también compartimos un mensaje sabiendo que el Señor puede cambiar el corazón. Y hay un tal vez, ¿verdad? Tal vez te hagan caso. Tal vez la persona con quien voy a hablar mañana me va a hacer caso, va a escuchar el mensaje, y así el Señor va a trabajar. Entonces, seguimos sembrando, porque el Señor nos manda a hacerlo. Lo hacemos motivado por amor, y también porque hay posibilidad que se van a apartar de su mal camino hacia el infierno. Pensamos en Pablo, ¿verdad? Pablo, quien conocía el poder del evangelio para la salvación, y que a través de él, a pesar de la persecución, Dios es capaz de proveer una gran oportunidad para el trabajo. Eso es lo que escribe él en 1 Corintios, diciendo a ellos por qué no iba a ir a Éfeso, porque existía en Éfeso una gran oportunidad para el trabajo. Después de rechazo en ciudad tras ciudad, él seguía adelante hasta que encontró por fin una gran oportunidad para el trabajo y se quedó ahí para seguir
sembrando, ¿verdad? Seguir capacitando a la iglesia. Y también él reconoce en Éfeso o en Efesios 3:20 que Dios es capaz de exceder a lo que pedimos o entendemos. Es lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces, en este curso planearemos como Pablo, el que conoció tanto sufrimiento, pero siempre planeó poder llevar la palabra a otros. Lo vemos en Romanos 15, que es como la guía de metas del apóstol Pablo, Romanos 15. Cuando él habla, después de tanto sufrimiento, él habla de su plan de ir hasta España, de llegar hasta España con el evangelio para plantar más iglesias y pasar por Roma para recibir ayuda, para poder animar a ellos y enseñar a ellos y recibir ayuda de ellos, ayuda económica para poder seguir hasta España, para plantar iglesias allá. Entonces eso fue como él planifica llevar el evangelio, sabiendo que hay persecuciones, que hay dificultades, pero planeamos porque es urgente el mensaje todavía, ¿verdad? Es urgente el mensaje. Entonces sí que las preguntas de hoy que vamos a ver son preguntas de esperanza, que hay un grupo que va a crecer. Y no sabemos exactamente cómo Dios lo va a hacer o cuándo lo va a hacer, pero sabemos que Dios es capaz de hacerlo, ¿verdad? Entonces, si el grupo está creciendo, hay dos cosas importantes. La pregunta 4 va a hablar de algo que es muy importante. Aún desde el principio, pensar, ¿quién puede también ayudar? Para que no depende para que la enseñanza de la palabra en un lugar no depende de una sola persona, porque sabemos que somos frágiles, ¿verdad? Entonces, si depende de una sola persona, ¿qué va a pasar? Si esta persona no está, ¿quién va a compartir la palabra? ¿Alguien no capacitada? Bueno, eso sería un problema, porque no van a recibir la sana doctrina. Entonces, vamos a querer pensar en esto, ¿verdad? La otra cosa, ¿dónde encontraremos más espacio? Otra vez, pensando que algún día Dios es capaz de bendecir nuestra obra, y si estamos en un lugar pequeño, ya hablamos de eso. Si no va a crecer, que si no hay espacio. La gente que para ellos es un gran obstáculo sencillamente estar en una reunión cristiana, no van a querer también tener la incomodidad de no tener dónde sentarse. Entonces vamos a querer pensar en el espacio. Entonces vamos a hablar un poco más de estas preguntas, pero siempre en mente que, bueno, tal vez nuestra hora todavía no ha llegado, ¿verdad? De tener el buen problema del grupo creciente. Pero queremos empezar a pensar, ¿y qué pasa cuando Dios me bendiga con un grupo creciente? Porque sabemos que Dios es capaz. Y han visto ustedes, y aunque no siempre es así, ¿verdad? No todos los casos son exitosos, pero hemos visto personalmente nosotros el crecimiento que es posible por el Evangelio, y tal vez también han tenido el placer, la bendición de ver ese crecimiento en otras personas. Entonces, vamos a pasar un poco de tiempo con estas preguntas. Sé que son letras muy pequeñas. Son de Tito 1, el libro de Tito 1, versículos 5 a 9. El libro de Tito no es un libro que leemos mucho, ¿verdad? Es pequeño, tiene 3 capítulos. Tiene el nombre Tito, pero fue escrito por Pablo. Entonces, Tito fue uno de sus ayudantes, y él habla de la estrategia de capacitar a otras personas, de también identificar a otras personas para la obra. ¿Quién puede ayudar? ¿Quién puede ayudar con el liderazgo? Y nos da mucho consejo de cómo ayudar a personas que nos van a ayudar a guiar un grupo. O si dividimos en dos, ¿quién podría guiar el otro grupo? ¿Quién
Bueno, yo sé que las letras son pequeñas. ¿Hay alguien que puede leer lo que está en la pantalla de Tito 1 o que tal vez tiene una Biblia Aura, ya? Ahora, por favor, ahora, sí, Tito 1, 5 a 9, por favor. te dice, te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Sean ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra, fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, gracias, Aura. ¿Qué piensan? ¿Qué le llama la atención de las cosas que dice Pablo aquí a Tito? Podríamos decir que Pablo le enseña que debe de ser, como decir, una persona intachable, pues. Le da una directriz de cuáles son las condiciones, las bases, para que pueda la gente creer en él. Porque si él fallara en una de estas enseñanzas de Pablo, de repente lo van a señalar no por las otras buenas obras que tiene, sino precisamente por esa en que falló. Además, Pablo dice que debes escoger ancianos del sexo masculino, porque ahí se ve que hablas marido de una sola mujer y con hijos creyentes, o sea, que sea una familia involucrada en la obra del Señor. Además de que tengan todas las cualidades ya descritas. Bien, muchas gracias, Aura. Un buen repaso de lo que dice aquí, ¿verdad? Sobre el escoger líderes en cada ciudad, ¿verdad? También Alejandro tiene un comentario. Alejandro, por favor. Pues, algo que yo veo ahí es que Pablo lo que dice en cierta forma es que aquel que va a ser el líder de la iglesia debe tener un testimonio de vida. O sea, su testimonio no va a ser simplemente lo que diga o lo que enseñe, porque uno puede saber mucho de Biblia, puede saber mucho de iglesia, pero si no tiene un testimonio de vida que muestre realmente el cambio, no sirve de nada, va a ser palabra muerta. Es por eso él habla ahí de que debe ser marido de una sola mujer, no debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser alcohólico, no, o sea, no debe tener ninguna de esas cosas, porque ahí es su testimonio de vida el que está dando el verdadero testimonio más que lo que él está diciendo. Sí, gracias, Alejandro. Y vemos las dos cosas, ¿verdad? Al fin habla de su enseñanza. Es tan importante, ¿verdad? Apegado a la palabra fiel, de sana enseñanza, etc. Pero también es necesario una vida que está de acuerdo con su mensaje. Entonces es otra cosa. ¿Y qué decimos? Bueno, sabemos que somos 100% justificados, pero nuestra vida de santificación es un proceso que con la ayuda del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo vamos a querer tener líderes y hay otra, sí, hay otro nivel de responsabilidad porque es tan precioso el mensaje. Entonces es muy importante que el líder tiene una vida que muestra la obra del Espíritu Santo, el cambio, como nos mencionó Alejandro, porque es una gran responsabilidad y es posible que alguien puede ser miembro fiel de un grupo, pero no tiene la vida para poder ser líder del grupo, ¿verdad? Que por su estilo de vida o tal vez por su
por no tener los dones ni la capacidad para poder compartir el mensaje. Entonces vamos a querer pensar en estas cosas, ¿verdad? ¿Quiénes? Vamos a querer escoger las personas que tienen los dones y también las características de acuerdo con lo que dice aquí en Tito 1. ¿Algo más comentarios sobre el versículo que ahora nos leo? Bien, ok, seguimos adelante. La pregunta 5 dice, ¿quiénes van a ayudar a nuestro grupo creciente o guiar al nuevo grupo? Y ahora pensamos en la pregunta 2, ¿verdad? Entonces, la pregunta 2 fue esta. ¿Cómo identificaremos los dones espirituales de las personas? ¿Cómo entrenaremos a otros a ser discípulos y cómo los involucremos en esta obra? ¿Por qué es tan importante el haber empezado haciendo la pregunta 2 para poder estar preparados para esta pregunta 4 sobre el líder del grupo? Perdón, es una pregunta un poco complicada, un poco confusa la pregunta. Pero el punto es esto, que algún día, puede ser que Dios va a bendecir tu grupo sembrador para tener el buen problema de tener que dividirse en dos grupos, multiplicarse. El grupo 2 o 3 o 4, ellos van a necesitar guías espirituales, ¿verdad? Lo que vamos a querer hacer es empezar desde el principio a capacitar a otras personas para la obra de la enseñanza. Por eso, desde el principio, vamos a querer identificar los dones espirituales de las personas. Puede ser unos tienen el don de sencillamente ser una persona amistosa, amable, que siempre invita, pero no tiene el don de enseñar. No tiene la capacidad de poder entender las cosas profundas de la Biblia y compartirlas. Y está bien, son sus dones, ¿verdad? Vamos a querer identificar los dones y animar a esta persona, ayudar el don, invitando a sus amistades a venir y dando la bienvenida a personas nuevas que vengan. Pero vamos a querer empezar desde el principio. Si hay personas en el grupo, ¿cuáles dones van a querer usar? No siempre, no hay dos personas con los mismos dones, ¿verdad? Entonces puede ser que uno tiene el don de invitar y ser amable, está bien. Puede ser que otra persona tiene el don de servicio sencillo. Entonces, si tienen un cuarto que usan para la reunión, siempre limpian el cuarto, provee un refrigerio, algo que comer después. Y qué bueno, qué servicio al Señor. Damos gloria a Dios por personas así. Pero vamos a querer desde el principio ayudarles a servir, ¿verdad? En cualquier forma. Entre las personas vamos a querer identificar los dones de enseñanza y de liderazgo para que ellos se puedan capacitar. Porque es una cosa tener los dones, es otra cosa cultivar los dones por capacitarse. Y uno puede usar el mismo Academia de Cristo, ¿verdad? La misma Academia de Cristo para ustedes también animando a las personas a capacitarse en la misma doctrina para no tener un líder que tal vez tiene todos los dones, pero no tiene la capacitación ni el conocimiento. Entonces van a necesitar los dones y también la capacitación en la sana doctrina. Por eso es tan importante desde el principio pensar en esto. También, bueno, mientras que pensamos en esto, saludamos a Marley. Marley, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Algo más comentarios sobre esta pregunta? Vemos la importancia, ¿verdad?
es algo que vamos a querer hacer desde el principio. Javi, un comentario. Sí, pasó. Bueno, entonces esta pregunta 4 es muy relacionada con la pregunta 2, porque primero tenemos que identificar los dones espirituales de las personas y de ahí ya podemos partir a invitarles y ayudar a guiar a un grupo creciente, ¿verdad? Capacitándolos, ¿no? Como dijo, capacitándolos. Pero bueno, cuando uno empieza, no sé qué opine usted y mis compañeros, cuando uno empieza el grupo de Aprendan de mí, perdón, los 4 conceptos, invita ya personas y las personas quieren seguir estudiando, pues seguimos a Aprendan de mí. Y pues uno ya se va dando cuenta que la gente le va interesando la enseñanza y también al compartir, porque hay diálogo en todas las lecciones, en diálogo en grupo, pues uno se va dando cuenta de los dones que tienen las personas, ¿verdad? Yo no noto algo en mi ciudad, sé que no es en todos los lugares, pero bueno, hay gente que les gusta venir al grupo, estar aquí, pero no les gusta comprometerse, ¿no? Tienen dones, pero no les gusta compromisos, ¿no? Sí, Javi, es cierto, ¿verdad? Entonces, y por eso servimos como guías espirituales, por sabiendo las debilidades de cada persona. Entonces, cada uno los tiene, ¿verdad? Todos tenemos esta naturaleza pecaminosa. Para unos es de ser constantes, eso lo mencionamos en la última clase también, ¿verdad? Es su debilidad, que el espíritu sí, el espíritu les está empujando, pero la naturaleza pecaminosa lo están poniendo obstáculos. Entonces, pero con cada uno vamos a ver. Y es otra cosa que vamos a querer ver en los líderes, la fidelidad, ¿verdad? Si es una persona con muchos dones, pero no sabemos si la persona va a llegar o no, es muy, muy difícil para el grupo, ¿verdad? Si es un líder que no es fiel, no es constante en su trabajo. Sí, gracias, Javi. Entonces, para concluir lo de la cuarta pregunta, ¿quién puede decirnos por qué es importante agregar líderes mientras crecen los grupos? ¿Por qué es importante agregar líderes mientras crecen los grupos? Para la multiplicación de la iglesia, ¿no? Para poder multiplicar las iglesias. Gracias, Marley. Rafael. Sí, pienso que hay que agregar líderes porque necesitamos mucha ayuda. Por lo menos en el grupo sembrador pueden llegar niños que hay que guiarlos también, no como a los adultos. Entonces podríamos preparar un líder que nos ayude con el tema de los niños. Podemos organizar grupos de alabanzas con personas que tengan habilidades para la música, para adaptar por lo menos algunos himnos. Entonces, ir formando también un grupo de alabanza con las personas que tengan aptitudes para ciertos instrumentos. Por lo menos en el grupo que yo tengo, antes de organizar el grupo sembrador, yo estoy trabajando con 3 personas que los estoy capacitando con algunos cursos dirigidos de manera intensiva, y hay una persona que toca un instrumento de percusión, pero hay otra que es guitarrista. Entonces estamos adaptando algunos himnos a nuestro contexto cultural y ellos se están preparando en ese sentido para cuando ya el grupo crezca, tener allí hermanos que puedan colaborar y ayudarnos en ese sentido.
Muchas gracias, Rafael. Y habla también de la diversidad de dones que podemos identificar y usar. Gracias, Rafael. Alejandro, también, por favor. Señor, así como decía el pastor y así como decía mi compañero ahorita, a medida que la iglesia va creciendo, van llegando diversos tipos de personas, no todos van a ser el mismo tipo. Y así como no van a ser el mismo tipo, no todos van a tener los mismos dones, ni tampoco todos van a poder ser manejados de la misma forma. Ujú. Entonces, digamos, no es lo mismo el grupo de mujeres que el grupo de jóvenes o el grupo de niños. Entonces, el pastor o el líder o el guía no va a tener la posibilidad de hacer todo. Y ahí, en este caso, es como en donde la persona que está llevando el grupo debe aprender a delegar y a saber a quién delegar. Y ahí es donde se debe saber a quién se coloca como líder para manejar los diferentes grupos y que esta persona cumpla con las condiciones que nos está diciendo Pablo en su momento con respecto a los ancianos. Porque el mismo Pablo sabe que, o sea, uno no es capaz de hacer todas las actividades y que uno debe delegar las actividades porque uno no puede ser el todero de la iglesia, sino tiene que haber una persona para cada una de las diferentes actividades. Ujú. Gracias, Alejandro. Y muy bien dicho que hay tantos papeles que podemos usar con ministerio de, bueno, como nos mencionó Rafael, también música, con jóvenes, con niños, tantas oportunidades para servir. Y cada uno tiene su don, ¿verdad? Entonces podemos usar los dones de otras personas. Me da miedo cuando escucho, no lo que dijeron ustedes, pero a veces escuchamos personas hablan, usar el famoso yo, ¿verdad? Y me da miedo en el sentido doctrinal cuando dicen, yo acepté a Cristo. Me da susto porque casi es como si fuera de la persona. O cuando uno, pero también con lo de plantar iglesias. Yo tengo 6 grupos bajo mi liderazgo. Yo tengo mi grupo y me da miedo, siempre me digo a mí mismo, está en peligro los 6 grupos que esta persona tiene, porque parece que hay un solo líder, hay una sola persona, y bueno, parece que esa persona tiene confianza en sí misma, que es un problema en sí, pero también que si él tal vez tiene muchos dones para liderar los grupos, pero ¿qué pasa si se enferma, si tiene dificultad, si se cae en una tentación, cualquier cosa, o si ya no es capaz de hacerlo, ya es más grande y no puede, entonces así que es tan importante que nosotros pensamos en la próxima generación de líderes en el grupo, quién nos va a ayudar en el crecimiento. Bien, muy bien. La otra pregunta, ¿dónde encontramos más fácil? Esta es otra pregunta, entonces ya piensan en un tiempo cuando ya Dios le ha bendecido con personas, han llegado a este punto de tener 75% del espacio ya lleno, que quieren tener más. Entonces, esa es la pregunta. ¿Dónde encontraremos más espacio? Esa es otra pregunta que viene con más preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son otras preguntas que hará cuando considera en dónde reunirse al crecer su grupo? ¿Cuáles son unas de las otras preguntas que vamos a querer considerar? Sí, veo el comentario también de Yair, mientras que consideran tenía muchos colaboradores. ¿No? A veces hablamos de Pablo, pero vemos que él, aún en las cartas, en las epístolas que él escribió, siempre nombra a las personas con él
Por ejemplo, al principio de Filipenses, en vez de decir yo, Pablo, y a veces dice yo, Pablo, pero muchas veces vemos que es él, que es el escritor principal que Dios utilizó, pero dice que en la carta es de Pablo y Timoteo. Vemos en Filipenses, por ejemplo, que Pablo siempre habla del trabajo en equipo. Gracias, Yair, por ese comentario en los mensajes. Entonces, ¿cuáles son unas otras preguntas que vamos a querer considerar cuando pensamos en la cuestión de espacio? ¿Puedo? Sí, por favor. Ujú. Bueno, una de las cosas que yo he pensado cuando digo, bueno, ¿en qué momento vamos a cambiar? Es primero la ubicación, ¿dónde la voy a ubicar? Porque tiene que ser un lugar que sea accesible y que sea seguro para la gente. Segundo, lo otro que yo pienso es la financiación del sitio. ¿Cuánto va a costar esta nueva ubicación? Porque bueno, se está haciendo ahorita en el apartamento pues no tiene un gasto adicional con que llegue la gente, pero en el momento en el que se llega a hacer en un salón comunal o en un local o en un apartamento que uno arriende para exclusivamente eso, ¿cómo se va a financiar este gasto? Se va a hacer mediante lo que aporten voluntariamente eh, las personas que están en el estudio o de dónde saldrá el dinero. Igualmente, ¿cuáles son los elementos que voy a requerir para este nuevo espacio? Sillas, mesas, cafetera, una cocina, eh, un televisor, sonido, computador. O sea, yo he pensado también todas esas cosas. Igualmente, eh, ¿qué cosas tengo que mover? ¿Qué cosas tengo que trasladar? Si voy a requerir algún tipo de proyector o cosa por el estilo. Entonces, todas esas cosas he estado así como analizando en el momento en que de pronto lleguemos a requerir un espacio Ujú. más amplio. Sí, muy bien, Alejandro. Gracias por... Así son las preguntas. De hecho, son muchas de las preguntas que yo también tenía escritas. Y la ubicación y pensar la ubicación de la gente que están para que ya están reuniéndose y también pensando en los perdidos, ¿verdad? Porque queremos un punto accesible para ellos también para poder alcanzar a más. El dinero, siempre somos mayordomos del dinero que tenemos, ¿verdad? Es otra pregunta. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Lucy, ¿qué iba a decir? Bueno, pastor, por ejemplo, cuando haya mucha cantidad, se necesita separar Ujú, por grupos y delegando a uno de los hermanos, capacitándolos, y ellos pueden guiar los grupos caseros que comúnmente antes, cuando me congregaba en otra iglesia, lo hacían, ¿no? Por ejemplo, los grupos caseros le dicen acá en Argentina y allá le dicen las células. Entonces empiezan a poner a ofrecer sus casas y ir una cantidad que está cerca, también para que no puedan, pone que otro está muy lejos, entonces no puede venir, entonces tratar de buscar una casa donde que hay más gente en esa zona para poder compartir. Eso se ujú. hacía, pastor, y esto soñaba cuando empecé con los 4 conceptos, soñaba con eso y bueno, no se dio, Sí. pero así era la forma que uno empiezas a trabajar porque de un momento a otro edificar a un salón grande, buscar y dar, es medio que a veces la gente cuando recién están entrando no van a querer dar, pero sí compromisos en sus casas que abren su puerta y ahí sí, yo principalmente digo, ¿no? Que así sería la forma de que podría crecer
cuando ya hay más cantidad y Ujú. después ya formar un salón entre todos los grupos para poderse juntar Ujú. los domingos, por ejemplo. Sí, Entonces, en esa forma pensaba, bien, muy bien. pastor. Y sí, y lo otro era cuando teníamos una célula ahí en Perú y venía un encargado ahí a mi célula y me dijo que era Marta, ¿por qué estás afanada en servir? Porque me gustaba servir a los que venían a atender y, y no me comía la mejor parte, que tenía que ser como María. Eso Ujú. les quería compartir, que más antes trabajaba en esa forma, pastor, pero bueno, estoy orando, pastor, para que se dé. Muchas gracias, Lucy. Espe- Sí, dos comentarios chiquitos en primer lugar. Gracias por compartir. Y dijo, no sucedió. Y podemos decir, hasta ahora no sucedió. Entonces, lo que seguimos, ¿verdad? Adelante con la bendición del Señor. La otra cosa, a mí me encanta lo que dijo al fin, Lucy, que fue, al fin de cuentas, el lugar sirve al ministerio y no al revés, ¿verdad? Entonces, el lugar sí puede ser algo de mucha bendición para poder tener tener un lugar fijo para alabar al Señor, para recibir su palabra. Pero no queremos que eso sería el enfoque de todo, que siempre hablamos, ¿quién va a ser el CEO? ¿Cómo vamos a mantener el lugar? Si algún día tiene la bendición de tener un lugar de la iglesia, es tan fácil para un grupo de creyentes pensar en la iglesia como fue un edificio, ¿verdad? Ya hablamos que está bien tener un edificio que es su iglesia, que es su templo, y está bien, pero queremos mantener la cosa principal como la cosa principal, que es el mensaje predicado, que es la gracia de Dios, que es Jesucristo, que sea un grupo cristocéntrico, no centrado en un edificio específico, ¿verdad? Bien, gracias por compartir, Lucy. Comentarios muy buenos. Un comentario más, Marley, por favor. Sí, una de las cosas que pensé es tener un plan de enseñanza, ¿no? Para las personas nuevas que están congregando y que todavía no conocen la palabra de Dios. Ujú. Y otra cuestión es como comunidad adoptar una obra en la comunidad para contribuir, ¿no? Muchas gracias, Marley. Con Sí, gratitud. sí, que sea, sí, con un plan de enseñanza, con un plan de lo que está pasando, entonces hablamos del espacio, que sea en casa, que sea la casa de un miembro, de otra cosa, pero el plan de enseñanza sigue siendo muy importante. Gracias, Marley. Y le doy la palabra a Javi. Javi. Creo que me distraje en alguna cosa, pero no sé si nombraron. eh, si hay un espacio donde ya se reúnen, tal vez pueda hacerse en otro horario, el mismo espacio, y eso también es bueno antes de tener un espacio más grande, ¿verdad? Entonces, Ujú. dividir el grupo ayuda mucho con otro líder, a lo mejor en la primera enseñanza, y ya después, 2 o 3 horas después, otro líder comparte la enseñanza, ¿verdad? Pero Sí, ya con otros miembros. exactamente, para poder ah, ser buenos mayordomos del espacio que tenemos, ¿verdad? En vez de tener que buscar otro espacio, usar el mismo espacio, pero 2, 3, 4 veces con grupos bajo la misma doctrina, pero ya con líderes capacitados. Eso sería
una opción muy buena. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Necesitamos más espacio? O tal vez necesitamos usar el mismo espacio que tenemos en otra manera. Gracias, Javi, por ese comentario. Y ahí, así tenemos las preguntas. Bueno, aquí hay todos, creo que son la mayoría, ya hablamos de estas preguntas, ¿verdad? Sobre la ubicación, la cuestión del dinero, y es cuestión de edificar o rentar el tiempo que necesitamos, ¿verdad? Pensar en las personas, bueno, tantas cosas de pensar, ¿verdad? Pero es muy bueno el comentario de Lucy y recordar la historia de Marta y María, que al fin de cuentas sentarnos a los pies de Jesucristo y escuchar su palabra sigue siendo la cosa más importante. Muy sabio este comentario también. Entonces, son las preguntas consideradas hoy y son cosas de que estamos pensando desde el principio, ¿verdad? De líderes. Al principio puede ser sencillamente identificar los grupos como la pregunta 2, pero vamos a tener también pensar en el futuro. Esa persona puede ser un líder de otro grupo y también pensar en el espacio donde vamos a reunirnos y cuando Dios nos da crecimiento, donde encontraríamos más espacio. Estas son las preguntas de hoy. Para la lección que viene estaremos con el favor de Dios una vez más aquí el martes de la semana que viene. Otra vez les voy a poner el video y les anime a usar el grupo para la edificación mutua. Entonces, si hay un comentario, si alguien quiere felicitar como a nuestra hermana Lucy al cumplir años, otras cosas, podemos usar el grupo también, porque a veces sabemos los retos de que hemos hablado y podemos alentar los unos a los otros usando el grupo que tenemos. Y también, como siempre, les voy a poner en el grupo la grabación de esta clase, la tarea de la lección que viene y podemos también seguir una buena discusión de los temas de hoy en el grupo también. Marley, ¿tiene otro comentario o pregunta sobre la tarea o es la manito de antes? Antes, bien, está bien. Ok, muy bien. ¿Algo más sobre la clase de hoy? ¿Comentarios o preguntas? Bien, entonces hoy vamos a concluir la clase con las palabras de número 6. Dios le dio específicamente a Aarón palabras para bendecir, para anunciar su favor y su presencia al pueblo de Israel. Y son palabras que casi 3,000 años después, más de 3,000 años después, todavía son bonitas y significantes para nosotros. Entonces, vamos a concluir con las palabras de la bendición tomada de número 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Pastor, Andrew, ¿puedo me quedar un poquito más? Claro que sí, claro. Gracias. Por supuesto. A los demás que no se pueden quedar, que Dios les bendiga mucho. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Hasta la próxima. Hasta pronto, pues Dios me bendiga a todos. Hasta pronto.